Instituto de Revisionismo Histórico Jorge Abelardo Ramos en este momento, con la presencia de mi compañero Antonio Caló, el padre Pepe. Estamos esperando al compañero Roberto Bonetti, que ya va a estar con nosotros. Y bueno, simplemente el color latinoamericano no podía estar ausente, porque el pensamiento de Abelardo del Instituto de Revisionismo Histórico es auténticamente latinoamericano. Por eso hay compañeros de la comunidad paraguaya, peruana, boliviana, que se hizo notar, y de América Latina en general. La necesidad del revisionismo histórico no es que nos gusta ir a buscar papeles viejos, no es que somos amantes de los archivos y de ir a buscar. No. Nosotros hacemos el revisionismo histórico porque nuestra historia fue falsificada y es falsificada diariamente. Entonces nosotros tenemos que tener la hoja de ruta. La hoja de ruta es justamente de dónde venimos, quiénes somos, y entonces nos preguntamos hacia dónde vamos. Ese es el sentido profundo de la necesidad de un revisionismo histórico. Por eso en su momento se había fundado el Instituto Orrego de Revisionismo Histórico, que generó grandes críticas por parte del diario La Nación, del diario Clarín, de Beatriz Arlo, de los pensadores y filósofos tanto de izquierda como de derecha, que vienen a revisar la historia, realmente preocupadísimos. Y finalmente, cuando gana Macri, el primer decreto que hace es, como ustedes saben, el tema de bajar las retenciones a la soja, bajar las retenciones a la minería. Y entrecolado entre esos decretos estaba el cierre del Instituto de Revisionismo Histórico de Orrego. Efectivamente, además, es más, borró que los billetes, que sean villanos o héroes de la él los borró y los cambió por animalitos. Y cuando fue jefe de gobierno quiso sacar la materia historia, que generó también un gran revuelo, porque los profesores y los estudiantes se opusieron a que la historia sea quitada de la currícula escolar. Efectivamente, no les interesa mirar la historia, porque mirar la historia del siglo XIX los va a encontrar con infinidad de crímenes que han cometido y de grandes errores políticos e históricos, que fue cuando la Argentina tomó el rumbo de la Argentina del modelo agroexportador y contra el modelo industrial. Eso lo encontramos en el siglo XIX. En el siglo XX encontramos en la tradición histórica del macrismo los bombardeos a Plaza de Mayo, el golpe del 76 y toda la política de desindustrialización. Por eso vamos a comenzar este acto mostrando un video de los años 50 de la ciudad estudiantil que fundó Eva Perón y Juan Domingo Perón. Pero antes de eso, le vamos a pedir al padre Pepe que nos diga unas palabras sobre su visión sobre la comunidad organizada, que la vamos a ver después en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias por esta invitación al amigo Víctor y al compañero Caló. Estar en la Casa de la MON es un orgullo para mí. Y realmente, si hay algo que estamos trabajando en los barrios, en las villas, los curas que nos conocen como curas villeros, es esta idea de la primera comunidad cristiana, que después Perón, en nuestro país, la cristalizó en aquella propuesta de lo que se llama la comunidad organizada. Una comunidad en donde sigue un poco el lineamiento de Francisco, en donde nadie se salva solo, en donde nos podemos salvar cuando pensamos en el otro. Por eso nos parecía que la propaganda que se hizo en tiempo de pandemia no era buena, porque era cuidarnos. Cuando en el fondo nos tenemos que cuidar de todos, vamos a cuidarnos. Y eso es lo que nosotros propusimos en los barrios y que se dieron rápidamente respuestas a eso porque había una comunidad organizada.
Lo que Perón hablaba de esta vinculación entre lo que es el Estado y las organizaciones libres del pueblo, nosotros lo vivimos realmente en aquellas propuestas que hacemos en cada barrio, que son las 3C, la capilla, el club y el colegio, que vinculados con el Estado más cercano, pues el municipio, la provincia, pueden realmente realizar como una síntesis de fuerza, de energía, capaz de transformar la realidad. Lo hemos vivido, yo lo pude vivir muy de cerca de la Villa 21, Víctor me acompañó mucho en ese tiempo, y ahora lo hacemos en la Villa de Gran Buenos Aires también. La comunidad organizada no es una idea celestial, como nos quieren hacer pasar muchas veces, como algo que es prácticamente imposible de lograr. Es posible. Lo que pasa es que vivimos una sociedad de consumo, individualista, ajena a los valores que justamente hoy estamos como dándole fuerza y valor en este acto. Yo fui lector de Jorge Abelardo Ramos antes de conocer a Víctor Ramos. Y realmente a 100 años de su nacimiento, ¿no? Puedo decir que en el seminario, porque éramos seminaristas, ahora tengo 60 años, voy a cumplir, así que en aquella época éramos jóvenes y queríamos buscar la verdad de la historia, lo que decía recién Víctor. Y encontramos en Abelardo Ramos como una ventana, ¿no? Y pudimos conocer a una persona después, con el tiempo, que fue dando muestras de que todo el tiempo se tiene que ir buscando esa verdad y esa realidad. Por eso llega a considerarse un hombre de fe y un auténtico periodista. Hoy nosotros en los barrios populares apostamos a la comunidad organizada como una propuesta bien concreta y bien real. Para eso es importante un Estado fuerte y organizaciones fuertes. Si hay algo que quisieron desmerecer el conservadurismo, sino el progresismo barato y estúpido que muchas veces promueven las universidades, es desvalorizar las instituciones. Y un barrio que tiene instituciones fuertes, el un chico atravesado por la pobreza y la marginalidad, a crecer sanamente. Seguramente hoy Abelardo Ramos estaría trabajando con nosotros y ayudándonos a pensar mucho mejor la organización de esto, que significa instituciones fuertes y estados presentes. Bueno, eso es para nosotros la comunidad organizada, por eso leemos a Perón, por eso leemos a Abelardo Ramos, por eso leemos la línea histórica que nos propone el revisionismo histórico. Creemos que se nos ha falsificado la historia hasta el día de hoy. Y por eso es importante que desde estos lugares, estos ámbitos, se pueda realmente generar un espíritu diferente al que promueven muchas veces los medios de comunicación masivos, los que promueven desde el poder mucha gente que no le interesa buscar ni la verdad ni solucionar los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus respectivas palabras. Y vamos a pasar ahora a mi amigo y compañero, el compañero Antonio Caló, con quien acá después estamos trabajando en la segunda edición de Hombres de Acero, la historia política de la Unión Obrera Metalúrgica, que con toda disposición el compañero Caló me abrió las puertas de la UOM para realizar esta obra, que realmente también es un revisionismo histórico, porque ahí estuvimos reivindicando la figura tanto de Baldor como de Lorenzo Miguel, que fueron denostadas por el sistema universitario, el sistema de medios, y así que estamos ahí dispuestos con Antonio a seguir la batalla, y por eso estoy muy contento con tu presencia, Tomás. Bueno, gracias Padre por estar, hace un montón que no lo digo, Padre. Bueno, para mí es un honor que te cuenta que él ha elegido la Casa de la UOM para pasar el Instituto de Revisión Histórica. Yo recién escuchaba al Padre Pepe cuando decía la comunidad organizada, y Perón decía la verdad.
la organización del científico. Y nosotros tenemos que hacer eso, estar organizados, revisión histórica, mostrar lo que no muestran los medios. Creo que está en nosotros. La historia argentina es muy rica, la historia argentina política muy rica. No podemos dejar que se la destruya el medio concentrado que hay ahora, que habla mal del peronismo, del gremialismo, de la historia. A veces escucho con bronca lo que hace la revisión histórica de nuestra historia, habla mal de San Martín de Belgrano, cuando en el colegio nos enseñaron que eran próceres. Eso es doloroso. Al menos yo cuando iba al colegio, San Martín era lo máximo, Belgrano, Sarmiento. Y después, no leo ahora los que revisan la historia, faltaban porque decían que Belgrano era homosexual. Hablo así con toda crudeza, pero hay algunos que hasta dicen esa barbaridad. Bueno, eso es lo que creo que el instituto que vamos hablando es para eso. Para demostrar que la historia, de dónde venimos, dónde vamos, no podemos dejar de reconocer que para saber dónde vamos tenemos que saber dónde venimos. Si nosotros no sabemos dónde salimos, bueno, nosotros salimos del vientre de una madre, salimos que empezamos a caminar y siempre tenemos que acordar que era una familia, por sobre todas las cosas que nos enseñó a ser buenas personas, después nos educamos, fuimos a la iglesia. En aquel tiempo, cuando yo era pibe, íbamos al cine, a la iglesia, porque te daban bonito. Si ibas a misa de domingo, te daban bonito y ibas a la iglesia al cine gratis. No había plata para ir al cine. Esa es la historia que la tienen que saber. Marcelino Colivino. Esa es la historia que tienen que saber los jóvenes de ahora. Bueno, vino los celulares, la tecnología, uno no tiene que estar en contra de eso porque la tecnología que vino con todo lo bueno que vino, celulares, televisión, también la tecnología vino para la salud. Por eso ahora hay gente de 70, 80 años que camina libremente, anda muy bien por la calle por la tecnología que hay para la salud. Y eso también lo tenemos que aplaudir. Antes los seres humanos, a los 50 años, 60, no morían, bueno, la tecnología está avanzando. Tiene que ser conjunto, pero no tenemos que olvidar de la historia. Por eso, hablando lo que está haciendo de revisión histórica, yo lo felicito y lo voy a acompañar en todo lo que se llama. Mi padre Pepe también, lo que se siente siempre que dije de la UOM, yo estoy a disposición. Ahora tengo un poco más tiempo para dedicarme a cosas que antes no podía y bueno, voy a trabajar justamente con él y me pidió que iba a escribir el último hombre de acero, que le dije un montón de cosas, digo, dame tiempo que no me tantas cosas que así. Yo le agradezco así públicamente que Bernardo me haya elegido como para terminar el libro El hombre de acero, mi etapa para poder terminar el libro. Yo te agradezco, y a usted le agradezco por venir, por estar y bueno, esperemos que esto sea bueno para todos ustedes, que abran la mente, que vean la historia, cuál es, que no es todo lo que dice la historia, la Biblia es otra cosa, la historia es otra cosa, y hay que verla y este instituto está para eso, para mostrar cuál es la historia y la verdadera historia del peronismo, los trabajadores, los movimientos obreros, las bombas del 55, el 55 tenía 10 años, que veía cuando pasaban los soldados y los aviones de Morón a Plaza de Mayo y venían a tirar bombas y nos sacaron del colegio cuando iban a buscar el colegio. Esa historia de ahora, que no fue todo fácil. Lo que se está viendo ahora también hay una historia, es historia que reconocerle, que agradecerle a los historiadores que hacen conocer. Gracias, Bernardo, por elegir esta casa. Gracias, padre, por la verdad que me puso muy contento cuando me enteré que venía. La verdad es un honor. Gracias. Roberto, ahí rompimos el protocolo, vamos a pasar el documental después, porque arrancamos de esa manera. Así que llegaste y ya te toca la palabra. Sí, yo ya te cuento, hemos presentado al instituto, el padre Pepe contó de la comunidad organizada, Antonio la importancia del revisionismo histórico del Instituto Jorge Bernardo Ramos, ahí lo veo al profesor Alberto Letieri, que ahí lo encontraba. Muchas gracias ahí por tu presencia y participación, Roberto. Y Roberto, con palabras le daríamos pie al documental del revisionismo histórico que tenemos de la década del 50,
que es un documental sobre cómo Perón y Evita pensaron y ejecutaron lo que hablaba Pepe, la comunidad organizada, pensando en los niños, en los jóvenes y en los estudiantes. Así que Roberto, te dejamos el cierre para vos, previo al documental. Bueno, en principio, bueno, buenas tardes para todos los compañeros, compañeras. Para nosotros, esta es una dependencia de la Unión Obrera Metalúrgica Nacional Capital, así que bienvenidos a todos y para nosotros es un gusto tenerlos acá. En principio, una felicitación para Víctor Ramos por esta idea de crear este Instituto de Revisionismo Histórico con el nombre de Jorge Abelardo Ramos, un político histórico que en un partido que se llamaba Frente de Izquierda Popular, pero que yo siempre dije que era más peronista que no peronista. Así que, por un lado, la felicitación y también el agradecimiento, ¿no? Porque por la importancia que tiene. Como bien decía, escuché la última parte de lo que decía Antonio, llegué un poquito tarde porque tenía otra reunión, pero sí, la importancia, ¿no es cierto?, de recordar, de conocer la verdadera historia. Como bien decía Víctor, vamos a ver en un ratito un video que tiene que ver con la ciudad estudiantil. Es un video que yo lo tengo porque me lo dio un compañero que tuvo muchos años en la Unión Obrera Metalúrgica, que yo recuerdo muchísimo, que fue el compañero Carlos Hinaldo Soto, un abogado de la Unión Obrera Metalúrgica que tuvo 20 o 30 años defendiendo a los trabajadores dentro de nuestra organización. Y Soto, cuando me dio ese video, me dijo: yo soy abogado, era un compañero correntino, era de la provincia de Corrientes. Dijo: yo soy abogado porque mi viejo me compró un saco, una corbata y un boleto de tren. Y el general Perón me dio una beca. Era la importancia de darle a todos los jóvenes de esa época que no tenían la posibilidad de estudiar, en esa ciudad estudiantil se le daba esa oportunidad. Ustedes lo van a ver. Y justamente todo esto que ustedes van a ver, la importancia que tiene, cómo se le daba oportunidad a los jóvenes, la oligarquía lo llamaba demagogia. O sea, esto para que empecemos a comparar un modelo con el otro, que es lo importante, lo que tiene que ver en lo que estamos discutiendo, y más para las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes que no conocieron esa historia. Por eso la importancia del revisionismo, y hoy estamos en un debate profundo en esta sociedad. Porque la Argentina vive en democracia desde 1983, felizmente vive en democracia desde 1983. Y eso fue el fruto de muchas luchas, de muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos, que fueron desaparecidos, que sufrieron cárcel, que sufrieron que exiliarse. Justamente el otro día, cuando conmemorábamos un nuevo aniversario del natalicio del compañero Lorenzo Miguel, el compañero Antonio Caló, con muy buen criterio, retrasó eso 2 o 3 días para también esa recordación hacerla el 30 de marzo. Y la hicimos el 30 de marzo porque también se cumplían 40 años de algo histórico que sucedió en Argentina y que muy pocas veces fue recordado. El 30 de marzo de 1982, cuando se le produjo el verdadero quiebre a la dictadura con el pueblo en la calle. Y bueno, como dije anteriormente, se recuperó la democracia, pero yo digo que acá tenemos la importancia de clarificar muchas cosas, porque a mi criterio, y esto lo digo a título absolutamente personal, tenemos una democracia que está renga. ¿Por qué digo que está renga? Porque yo considero que estamos en una trampa. Una república se asienta sobre 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y por qué digo que estamos en una trampa? Porque uno de esos 3 poderes en la Argentina es monárquico, es el poder judicial. El poder judicial, los jueces se eligen en intrigas palaciegas, hay que decirles: señoría, están de por vida, no le rinden cuenta a nadie y últimamente están gobernando.
porque muchas veces muchas decisiones del Poder Ejecutivo, de aquellos que son votados, elegidos por el pueblo, ellos la dan vuelta con una simple resolución de no innovar. Fíjense ustedes lo que pasó con la ley de medios, una ley que pasó por todos los estamentos que marca la Constitución y sin embargo puede no innovar y Clarín hizo lo que se le dio la gana. Y la verdad que yo digo que estas cuestiones que prestan a confusión, que hacen que muchas veces la gente, los compañeros, los trabajadores, porque es un tema, miren, esto con Antonio lo dijimos muchísimas veces. Cuando se perdió la elección en el 2015, hubo trabajadores de todos los lados, trabajadores metalúrgicos, incluso hasta algún delegado metalúrgico que lo votó a máquina. Y así pasó en el país y no nos pudiera haber ganado. Ahora, ¿cómo podemos entender que se esté tan confundido de no diferenciar un modelo de otro? Porque como dije anteriormente, si tenemos la herramienta de democracia, tenemos la herramienta para elegir a quienes nos gobiernan. Y más allá que nos vaya mejor o peor, nunca para un trabajador va a ser nada mejor que un gobierno peronista. Porque fueron los que nos dieron los derechos, porque fueron los que nos dieron el ser, porque no fueron los que nos dieron la recuperación cuando estábamos en la lona. Yo en esto digo cuando estamos en la lona por el caso de nuestra organización sindical, que en la década del 90 perdió casi 500.000 puestos de trabajo. Y si no hubiera venido un compañero como fue Néstor Kirchner, que levantó nuevamente a la industria, hoy la Unión Obrera Metalúrgica sería historia. Entonces para nosotros, y como para ir terminando y que se pueda ver el video después, abrir el debate, para nosotros es muy importante, por eso con Víctor hicimos el libro, hizo, yo digo como el mosquito, no estamos hablando. Hizo el compañero ese libro también para recordar muchas cosas y muchas falsedades que se dicen sobre los dirigentes metalúrgicos y sobre los hombres que estuvieron en la resistencia peronista. Porque gracias a eso el general Perón pudo retornar a la patria en el año 72. Entonces, simplemente esto. El agradecimiento a Víctor por este paso que ha dado, el acompañamiento de la Unión Obrera Metalúrgica, el acompañamiento de la agrupación, que hoy están varios compañeros acá, que es Peronismo para Todos, para darle la oportunidad más que nada a los compañeros más jóvenes y a las compañeras más jóvenes de que puedan tener otra voz distinta y que sepan que en la Argentina no todo lo que se dice y lo que marca la historia es verdad. Por eso hablamos de revisionismo histórico. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por responder. A los compañeros técnicos a poner el video y nosotros nos trasladamos. Volumen.
que se ubiquen, esto no queda en Mar del Plata, esto está en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Belgrano, en la calle Echeverría y Ramsay, ahora absolutamente deteriorado. ¿Cuánto cambiaron los tiempos? Después de una jornada de estudios y de economía, no era en verdad nada cómodo el derecho al descanso. Se aspira, la noche se abordaba las privaciones, los sueños, se lava, en cuanto último. No lo pude disfrutar de esos regalos que se brindan a los más pobres de los niños. Pero me alegra la suerte de que no sea así. Algo de mi propia infancia se toma amplio sin tener. ¿Verdad que es agradable soñar un poco? Creer que regresa a nuestra infancia y vernos de pronto realizar las ilusiones. Jugar con aquellos compañeros de la madre tertulia, pues ya se sobre cómo decisiones tenían como un príncipe. Bueno, otros no eran en lugar de algo que no se vuelve. Qué apetito tienen siempre los niños. Y qué agradable hubiera sido para mí sentarme en una mesa bien servida entre buenos amigos. También me hubiera gustado deslizarme por claros corredores con mis tarjetas bajo el brazo y ir a sentarme en una pelea cordial. Pero qué distinto fue mi estima de estudiante. Una triste visita por escritorio ya era un lujo. En aquellas precarias condiciones, enfermarse era cosa muy interesante. ¿Y qué nos conservaba la vida entonces? Un rincón en el cuarto entre muchos hermanos, o el espanto de aquellos hospitales de una frialdad cruel, donde el niño la envilecía en el miedo y en el resentimiento. En esta casa de salud, atendedores de edificios, de enfermería en su consultorio realizan el sueño más ambicioso de una madre para alivio de un enfermo. Hay algo que mi pasado puede ver solamente a través de las grandes vidrieras de la calle. Aquellos alimentos tentadores, aquellas golosinas codiciadas, alcance de estudiantes pobres de hoy, lo que nosotros no tuvimos, lo olvidaremos en nuestras privaciones. En una despensa bien surtida y en una gran cocina moderna, sea su pan sabroso y abundante. A nosotros nos enseñaban instrucción cívica, pero la idea del civismo era tan confusa como la teoría de la India a través de la complicada geometría del mapa. Aquí, en cambio, el niño se acerca a la realidad. Para ello se ha levantado el pabellón presidencial, admirable réplica que reproduce en pequeño los recintos abruptos desde los cuales se gobierna el país. Es un verdadero laboratorio de futuro gobernante. Los muchachos, elegidos para el gobierno de la ciudad estudiantil, por sus mejores clasificaciones y conducta ejemplar, gobernarán a sus compañeros en lugares idénticos y con las mismas prácticas del gobierno de la nación.
precisión perfecta y una ejercitación que sin duda dará un día magnífico fruto. De reproducción un sistema democrático de estudio y consulta de los graves problemas de gobierno, los estudiantes de esta casa se sentarán en el salón de acuerdo. Y no es difícil imaginarlo, abocados al estudio de una medida importante para el bienestar del pueblo estudiantil. Señores ministros, ustedes conocen la importancia que para nuestro pueblo tiene el asunto de recuperar. Bien, se trata de la indicación de actividad para la comunidad estudiantil intervenga en un gran campeonato deportivo intercolegial. Tiene la palabra el señor ministro de Educación. Yo creo que debemos aceptar la invitación, porque está respaldada por el apoyo de toda la comunidad. Recordemos siempre, señores, que el desarrollo del deporte en la nueva Argentina es la característica fundamental de nuestro Estado. Muy bien, como yo, de cierto modo, tengo que mirar por la administración financiera de las clases, tengo que decirte que el campeonato interprovincial se traerá su base, la otra cosa que pagar, el viaje. El Ministerio de Transporte, a mi cargo, se compromete a conseguir el traslado gratuito de nuestra delegación deportiva. Pero les manda aplauso del cero del señor ministro de Acción. Pero les recuerdo un lema de la nueva Argentina. Cada medio arrastre cuando se trata de la salud del pueblo. Por lo tanto, deben realizarse cuanto antes las pruebas de selección interna y un entrenamiento intensivo de los mejores atletas. Tenemos todos los elementos para triunfar. Nuestros compañeros tienen una educación deportiva extraordinaria. Maestros, profesores y hábiles entrenadores convierten a nuestros compañeros en haces y campeones. Que toda la ciudad estudiantil aproveche tan grandes ventajas y realice pruebas eficientes para conquistar triunfos merecidos en las próximas competencias de la juventud.
y olvidándose de sí misma, acude en ayuda de los rebeldes. Alma luminosa de esta nueva ciudad, sonríe pensando en la felicidad de las madres. Alberto, detienen, modelo Conforti, ¿está? Adelante, pasen, por favor. Bueno, miren si no hay mucho que rever en nuestra historia, cosas ocurren. A 5 minutos de la casa este premio. Landis, y adelante, profesor. ¿Cómo le va? Y bueno, miren si hay muchas cosas para ver, para rever, ocultas de nuestra historia. Y bueno, es un trabajo nuestro, de los docentes argentinos. Ahora nos acompaña el compañero, el profesor Lettieri, Roberto Lettieri, con quien tuvimos el gusto de fundar el Dorrego, el Dorrego que fue cerrado por Macri, como habíamos dicho. Por lo tanto, lo que demuestra de que en realidad no necesitamos apoyo estatal, gubernamental, para llevar adelante el trabajo de revisionismo. Imagínense en las épocas de dictadura, en las épocas de la resistencia peronista, estaban los escritores que ahora son nuestros grandes referentes, no necesitaban ese tipo de apoyo. Así que bueno, Alberto, estamos en el cierre y te quería pedir unas palabras de reflexiones sobre las cosas que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que una enorme alegría. Me he encontrado con varios compañeros, compañeras que hace tiempo que no veía, y creo que el hecho de esta inauguración es sumamente importante por dos razones. Por un lado, por lo que señalaba Víctor recién, ¿no? Que es el hecho de tratar de seguir rescatando esa historia que ha sido deliberadamente malinterpretada o disimulada o escondida o distorsionada por un proyecto que tiene muy poco de nacional y de latinoamericano, por cierto, y ese proyecto de alguna manera pretende asociar la barbarie, pretende asociar la corrupción con lo que ha sido fundamentalmente la reivindicación y posiblemente la revolución latinoamericana más grande, por lo menos desde la década de 1920 en adelante, que fue el peronismo. Y efectivamente, aquí en este video veíamos recién una de las tantas obras que implicaron la conquista de la ciudadanía real por parte de las grandes mayorías populares. Efectivamente, con el paso del tiempo hemos llegado a este momento, pero creo que tenemos que tener siempre en cuenta algo, y es que los pueblos encuentran en su pasado, en su memoria, en sus logros, en sus derrotas, encuentran fundamentalmente la argamasa con la cual construir la revolución y también los procesos de inclusión, de desarrollo y de igualdad social. Creo que en este sentido tenemos una enorme tarea para llevar adelante. Por eso, no olvidemos nunca que la historia es la que construye el sentido común, la que le permite a todos asignarle sentido, dar algún tipo de interpretación a los procesos, a las cosas, y efectivamente para construir lo que queramos, para definir qué queremos construir, que yo creo que es algo que tenemos que plantearnos muy claramente, ¿no? Hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos construir, necesitamos nutrirnos de este pasado. La otra cuestión es la reivindicación de la figura de Abelardo Ramos, ¿no? Un Abelardo Ramos que ha sido capaz de insuflarle a la historiografía argentina una dimensión no solo popular, sino fundamentalmente revolucionaria, y ha sido capaz de interpretar desde una perspectiva transformadora la realidad argentina. Y creo, para aquellos que simultáneamente estamos en los claustros universitarios y en contacto con el territorio, para la historia contemporánea, de alguna manera, para los historiadores contemporáneos que todavía se enseñan en las universidades,
América Latina, la Argentina, los pueblos originarios, el gaucho, el mestizaje y demás, e incluso la mujer, han sido siempre vistas como algo que había que eliminar para tratar de construir esa sociedad blanca, occidental, capitalista y demás. Y realmente creo que en el caso de Abelardo aparece esta reivindicación de lo latinoamericano que nos resulta fundamental, ¿no? Experiencia de la democracia que surge de las entrañas de cada uno de todos nosotros, de la igualdad, del trato. Y básicamente creo que efectivamente ese Frente de Izquierda Popular expresó no solo la mirada de una izquierda asociada al peronismo, sino también fundamentalmente expresó el espíritu de la revolución del peronismo en los años duros de aquella década del 70. Por eso, la verdad que, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y, bueno, simplemente, como decía un filósofo que poco tenía que ver con el campo popular, ¿no? Pero bueno, argentinos a las cosas. Gracias. Y vamos a pedir al profesor Manuel Bonforti que nos dé un panorama de quiénes somos los del instituto. Gracias, Víctor, gracias, compañeros, compañeras, un placer estar acá. Cuando Víctor me convoca, nos tomamos la tarea de reflexionar acerca de lo que somos, ¿no? Porque uno permanentemente está pensando acerca de lo que es, porque lo que es se va constituyendo en el día a día. Y nosotros pensábamos que este espacio en el cual nos decidimos emprender, junto a un grupo de compañeros y compañeras, tiene la misión de recuperar la obra de Jorge Abelardo desde sus principales elementos que tienen que ver con la recuperación del sentir latinoamericano, de la preocupación de ese sentir latinoamericano en la medida que en determinado momento se ha convertido en una tragedia. Abelardo lo recupera a partir del siglo XIX, del siglo XX, mencionando sobre todas las cosas que hay detrás de ese sentir latinoamericano. Y cuando uno está en una casa de los trabajadores como esta, rodeado de compañeros y compañeras, generalmente se presentó esta cuestión de que la cultura bibliográfica siempre estuvo alejada, ¿no? Siempre estuvo esa dicotomía esa falsa dicotomía, esa soncera, diría Novreche, entre alpargatas y libros. Y la verdad que uno cuando revisa la obra de Ramos lo que puede ver precisamente es lo contrario, ¿no? Ramos viene a recuperar el sujeto social que constituye el elemento progresivo, el sujeto de América, el sujeto de la identidad latinoamericana, mejor dicho. Y ese sujeto de la identidad latinoamericana fueron los sectores populares en el siglo XIX, con las montoneras federales, con los libertadores, ¿sí? Si algo recupera Jorge Abelardo Ramos es la gesta de los libertadores, San Martín, Bolívar, Güemes, Artigas, pero no desde el individuo aislado, ¿sí? Ese es un elemento muy importante, no desde la figura del héroe aislado, sino desde la figura de lo popular. Un poco esa figura de lo popular que hay detrás de cada gesta tiene que ver un poco con lo que mencionaba acá el padre, ¿sí? Con esa cuestión de la comunidad que se organiza y con ese sujeto colectivo. Y los trabajadores fueron también, durante el siglo XX, quienes emprendieron la tarea del sujeto colectivo al cual trabaja Jorge Abelardo Ramos. Así que bueno, un poco nuestra obra y lo que nos toca tiene que ver con eso. Empezar a vincular cada vez más la obra de Ramos con las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Y recuperar precisamente ese espíritu latinoamericano, antiimperialista, obrero y de un sentido amplio siempre a la hora de convocar a nuestro pueblo. Gracias, compañeros. Está presente con nosotros mi amigo Jorge Neme, quería pedirte unas palabras, no solo en carácter de amigo y compañero, sino como vicejefe de gabinete de la Nación. Muchas gracias, Jorge. Algo tenemos que inventar, memoria del contado, por supuesto, es una gran iniciativa. Cuando me enteré por Víctor de la creación del instituto, inmediatamente dije que iba a
estar presente. Y a ver, aquí me acompañan algunos compañeros de toda la vida junto al Colorado. Luis María Cabral, Pablo Fondevila, Sergio Salvatierra, de lo que veo, Jorge Rentos. ¿De qué podemos hablar del Colorado? Un hombre de pensamiento y un hombre de acción. Que si algo nos enseñó es a tener la cabeza absolutamente abierta e ir interpretando los cambios históricos sobre todas las cosas. Pasamos de un mundo donde se convivía con la Guerra Fría a la década del 80 y del 90, donde se va desarticulando todo el sistema de la ex Unión Soviética, a la globalización que comenzó con la tecnología de la información y el proceso de alguna manera de, yo diría, disolución de la Unión Soviética y el famoso fin de la historia de Fukuyama, que como todos sabemos no fue el fin de la historia, sino fue el comienzo de otro momento. Pero todo eso, lo que sí podemos advertir quienes estuvimos a lo largo de muchos años junto al Colorado, es su enorme capacidad de ir adaptando su pensamiento y las grandes variables que gobernaron su vida, el profundo sentimiento, digamos, cercano a las grandes masas populares de América Latina, que fue lo que, creo yo, distingue todo su pensamiento. Un eje pensado en las reivindicaciones de los derechos de las mayorías en nuestro continente, que incluyó a las mujeres por primera vez en la política grande de la Argentina, desde el punto de vista de la interpretación del rol, no solamente de los derechos, que sabemos que tiene que ver con Perón, Eva Perón, el voto de las mujeres y el rol que jugó en esa época. Pero desde el punto de vista de conceptualizar y de formular una política para las mujeres, el Colorado fue quizá la primera figura intelectual importante que puso esa problemática en la política cotidiana de los argentinos. Hace poco tiempo, conversando con la secretaria legal y técnica de la presidencia, recogí un conjunto de documentos que datan de 1973-74, donde comenzó todo el debate alrededor del rol de las mujeres. Entonces, fue, digamos, la interpretación histórica de la Argentina, de los grandes temas que tienen que ver con los derechos de la mayoría, fue también la interpretación del proceso de disolución y caída de la Unión Soviética, y fue también el momento de comprender, digamos, que venían las tecnologías de la información, la informática, las grandes conexiones y la grande construcción de redes. En ese sentido pasamos del lápiz Faber y la máquina de escribir y el mimeógrafo a las computadoras. Y el Colorado vivió todo ese proceso de una manera que creo que para nosotros, para nuestra generación, para quienes nos acompañamos, fue una gran escuela. ¿Por qué? Porque había que estar, había que adaptar, en el marco de ideologías muy cerradas y de pensamientos sectarios, en muchos casos, había que saber interpretar y saber mantener no solamente su cabeza abierta, sino además ayudarnos a todos nosotros a tenerlas abiertas y a poder interpretar. Les cuento simplemente que cuando llegamos a la embajada en 12 de octubre de 1989, lo primero que hizo Ramos es encargar la informatización de toda la embajada argentina en México, que fue su destino diplomático por excelencia, elegido por él. En 1989, la primera embajada de la Argentina en el mundo en tener todo el sistema informatizado fue la embajada argentina en México. Y fue una decisión de él, anticipándose a todo lo que vendría después en materia de tecnología y de información. Así como cuando lo conocimos con Pablo Fondevila en Tucumán, creo yo en el año 67, y nos incorporamos a lo que era en ese momento el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, hablábamos del estalinismo, de la historia del Partido Comunista en la Argentina, hablamos de las discusiones abiertas y la polémica sobre el rol de la lucha armada en América Latina. Es decir, quiero decir, había un pensamiento vivo que era capaz de meterse en la profundidad de los fenómenos históricos y políticos que tenía la Argentina y América Latina. Creo que eso fue una enorme escuela
y una enorme herencia que todos nosotros recibimos, y creo que a él le debemos quizá hoy la capacidad de poder interpretar la complejidad del momento político que vive la Argentina. Creo que eso, en ese sentido, van a encontrar en las obras de Abelardo un enorme marco conceptual y pensamiento abierto para podemos encontrar el sendero y el camino que necesitamos para resolver la crisis en la que estamos. Muchísimas gracias. Con estas palabras, este hermoso encuentro, y bueno, a estudiar.